la festividad de los velorios de Cruz de Mayo en el pueblo de Tarmas. Venezuela. El culto a la Santísima Cruz en el mundo precolombino americano se pierde en la distancia de los tiempos mismos. Los relatos más antiguos que conocemos se traducen al mundo de los mayas en tierras de lo que es hoy Centroamérica, ya que en las excavaciones realizadas se pueden notar las figuras de un extraño personaje rindiéndole culto a la cruz, como tal, y uno de los grabados más famosos fue el encontrado en la ciudad de Palenque, el cual consiste en una adoración subliminal. En la tumba de Quetzalcóatl se descubrió la cruz foliada, con los mismos personajes de Palenque, en donde más bien se puede notar que el símbolo de la cruz está relacionado con una nave espacial en donde vino el hombre de maíz. Esos descubrimientos trajeron como consecuencia que un obispo, al ver esos grabados en el pueblo de Santo Domingo de Palenque, se vio en la necesidad de escribirle al sumo pontífice de esos tiempos, donde le informaba sobre las cruces de los antiguos mayas, las cuales eran más antiguas que el culto que se le rendía a la cruz cristiana y católica en esos días de conquista y colonización en tierras de nuestra América siempre rebelde. El Papa Romano de aquel entonces giró una bula papal en donde dio a conocer lo siguiente: hay que borrar esas escenas paganas que atentan contra la fe y el catolicismo. Podemos decir que las fiestas de la cruz están relacionadas con el grano de maíz y en el preludio del gran viaje que hizo estas tierras el gran Quetzalcóatl, a quien el libertador Simón Bolívar llamó el gran Dios del mundo americano y de nuestra propia existencia. La cruz fue el símbolo del saber en la cultura incásica en el sur de nuestra América, en donde el conocimiento y la religión dieron a conocer el poder del dios Inca o Padre Sol, que tienen relación con lo que pasó después del gran diluvio universal, específicamente, en el lago sagrado de Titicaca, donde el primer Inca Manco Cápac y su mujer Mama Ocllo tuvieron la suprema responsabilidad de dar el conocimiento y la llama de la sabiduría en los pueblos que elevaron sus plegarias al dios Inti o Sol. El profesor y arqueólogo Arthur Poznański, sobre las cruces en el Tiahuanaco que tienen más 15.000 años talladas, buriladas y esculpidas allí en ese sacrosanto y ancestral lugar de nuestra indianidad, expresó lo siguiente: las cruces han sido esculpidas por más personas que desconocen el cristianismo, miles de años antes de la llegada de los primeros españoles al altiplano. Una vez conocido los aspectos geográficos e históricos que inciden en la vida del pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas, los miembros del equipo local de investigación histórica Carapaica optaron por trabajar en las investigaciones de las diferentes tradiciones culturales que están de manifiesto en el acervo cultural de tan ancestral pueblo, partiendo de actividades correspondiente al 1 grado de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, en donde hay una serie de manifestaciones culturales que nos llevan a pensar que el pueblo de Tarmas es el más rico en tradiciones y costumbres en todo el Edo, Vargas y Cuidados y en toda nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y es por ello que en el mes de mayo se parte por la investigación concerniente a las festividades de los velorios de la Santísima Cruz y las danzas de los diablos danzantes de Tarmas. He aquí el comienzo de grandes informaciones recogidas por el equipo local de investigaciones históricas Carapaica y que es el aporte que damos en el mantenimiento y preservación de estas tradiciones populares conservadas en la memoria de nuestro pueblo desde los tiempos más remotos de nuestra propia historia local, regional y nacional. Las festividades a la Santísima Cruz de Mayo se remontan a los tiempos en que nuestros indígenas conocidos como los taramacuas o tarmas, en ese proceso migratorio que llevó a sus antepasados arahuacos y caribes de la gran civilización Catugua a moverse desde las selvas del Paraguay hasta remontar los ejes Amazonas-Orinoco, para luego ir sostenidamente poblando nuestras selvas, llanos, costas, montañas, islas y ríos, teniendo en ese milenario desplazamiento que ir conociendo las posiciones de las estrellas y astros, como el Sol y la Luna, para luego establecer sus diferentes aldeas y comunidades, hasta que se fusionaron para dar paso a la nación indígena más grande que haya habitado estas tierras del litoral central, valles de Aragua y Tuy, y en las orillas mismas del propio lago de Tacarigua o Valencia, siendo reconocidos para la posteridad como la Gran Confederación de los Taramacuas, Taramas o Tarmas. En esos andares y en los avatares que sufrieron en esos tiempos, siempre se guiaron por la constelación de la Cruz del Sur, que es un juego de estrellas en la bóveda celeste que les indicaron a través de los tiempos y las edades los momentos en que debían pescar, cazar o a sembrar. He allí los orígenes de esta festividad. Sin embargo, la presencia de esa constelación, al igual que la Osa Mayor y la Osa Menor, y que está conservada esa memoria en las piedras grabadas o petroglifos de Limón en la parroquia Carayaca y en los de Cuaro en las cercanías del pueblo de Tarmas, las cuales nos indican que nuestros anuanos padres en esos lugares llenos del espíritu mágico de sus antepasados, les rindieron culto a sus dioses ancestrales y a las fuerzas de la naturaleza que les rodeaba. Sobre estos relatos, el difunto José Félix Tortosa Castillo,
último bisnieto del dopoto tarmeño Hilario de la Caridad Tortosa Rodríguez, en las recopilaciones que se le hicieron en su seno familiar y que son trabajos inéditos muy conservados por el hacedor de cultura León Manuel Morales en 1.980, señaló estas palabras: mis antepasados los taramas o tarmas, vinieron desde lejanas tierras y como no veían a la Cruz del Sur, se ubicaron en todas estas comarcas entre montañas, ríos y costas, y que están allí a la vista de todos nosotros. Entre sus clanes familiares decidieron que los jefes o dopotos tarmeños se reunieran en consejo de grandes guerreros o ancianos en Punta de Tarmas todos los años. Justamente, en esa montaña llena de palmeras que está frente al mar. Allí iban con la gente de sus aldeas y les rendían culto al sol dador de vida, tocaban con un fotuto cantos alusivos a la Cruz de Mayo, dándole gracias por las cacerías, las pescas y las siembras del maíz y la yuca, y que en esos momentos iban a realizar, esperando que las aguas o las lluvias que descendían de los cielos bendijesen a sus tierras y le diesen el fruto deseado, para poder mantener a todos y a cada uno de sus aldeanos, y a su vez pedían protección en contra de aquellos pueblos hostiles que en ocasiones atacaban sus aldeas. Esta festividad comenzaba a primeras horas de la mañana y concluían cuando el sol declinaba en su atardecer. Durante el día bebían una bebida fermentada hecha del cacao y fumaban el tabaco, hereje, caraá. Mi abuelo José María Tortosa Ocho nos contaba que a esas fiestas venían todos los jefes de la nación Tarmas, los que estaban en las montañas y en las costas, y los que vivían más lejos se acercaban a las aldeas de sus familiares, y todos juntos iban a los morichales que están en Punta de Tarma, que era el lugar sagrado de concentración desde los días en que llegaron mis más antiguos abuelos y padres indígenas tarmeños a todas estas tierras y comarcas, ya que desde allí tenían dominio sobre los cielos, las montañas, los ríos o quebradas, las orillas de las costas, y sobre el mar. Y desde allí en sus danzas rememoraban el lugar de donde algún día vinieron, recordando a los que murieron en sus luchas, y los que se fueron de estas tierras para siempre, y que están en otras regiones del país. Esos son los mismos indios, ya que no se dejaron esclavizar por nadie y por eso aún están por allá en las selvas de nuestro patria. Ellos en sus conversas nos hablaban de guerreros como Cepe, de quien decían que era muy valiente y que a su vez era hijo del Gran Caray. Por eso hay un lugar que lleva su nombre y también hay otro sitio indígena que se llama Cuaro, donde hay unas piedras grabadas que por muchísimos milenios de años llevan el nombre epónimo de Macuatare y Guariquimare. Y así sucesivamente. Una vez conocido los inicios indígenas en esta región del Edo Vargas, es necesario dar a conocer los orígenes europeos, sobre los cuales se investigó lo siguiente. Esta tradición visto desde el mundo europeo tiene sus orígenes en el mundo griego antiguo, ya que dicha festividad tenía un carácter fálico, donde se hacía un madero tallado como un pene de tamaño enorme, adornado por una gran variedad de flores, el cual fue un símbolo de fecundidad relacionado con la vida y la agricultura, en donde los pueblos griegos de la antigüedad iban a rendirle culto y a darle gracias por los cultivos y las cosechas que obtendrían, fruto de su esfuerzo y trabajo. El apreciado amigo nuestro y de este pueblo tarmeño y que es hijo de la familia Aravaca Guayú o Guajira, como lo ha sido Arcadio Montiel, fue invitado por el Fondo Editorial El Tarmeño a dictar una charla a la Escuela Nacional Graduada República de El Salvador en Maiquetía en 1.982, la cual fue sobre los orígenes de la danza de la Yona, mal llamada por los arijunas como el baile de la chichimaya. En esa ocasión, el anfitrión fue el maestro Alexi José Rojas Guerra, reconocido educador guaireño de origen guayquerí margariteño, quien muy identificado con la historia aborigen tarmeña consideró que era necesario tener en nuestro litoral varguista a tan honorable representante de la casta guayú. Ese día fue recibido por la eminente educadora Carmen Tremaria de Río Bueno, directora del Colegio República de El Salvador en Maiquetía, comenzando Arcadio Montiel su charla vestido con un guayuco que había pertenecido a su abuelo, 100 años atrás. Los tarmeños recordaremos su ponencia por siempre, que dictó sobre democracia y socialismo. En especial estas palabras de su testimonio escrito y que encierran nuestra primigenia rebeldía desde todos los tiempos de nuestra creación hasta este presente. Nosotros no queremos que nadie crea en lo que nosotros creemos, porque eso está hecho para que creamos nosotros solamente. Pero el criollo, el blanco y el europeo fundamentalmente, quieren imponer a los demás la religión de ellos bajo todas las formas de dominación. Y cuando nosotros no aceptamos su religión, entonces somos paganos, inservibles y todo lo negativo. 6. Continuando con los orígenes de la festividad a la Santísima Cruz de Mayo en el pueblo de Tarmas, podemos afirmar que era una actividad pagana en donde antiguamente invocaban a Zeus y a Hera, donde el pueblo celebraba bajo los efectos del vino y de los placeres mundanos. Con el correr de los siglos,
estas festividades llegaron al Imperio Romano y se continuaron celebrando con las mismas características con que las ovacionaban los griegos anteriormente. La gran diferencia era que las deidades tenían otros nombres, debido a la opresión imperial romana en contra de los pueblos que quedaban en el mar Mediterráneo, y más allá de las Galias cisalpinas optaron por rebelarse a la dominación romana a través de un líder carismático conocido en esos tiempos bajo el nombre del Gran Maestro Jesús ben Joseph y llamado por los sectores populares como el Cristo o el Nazareno, quien dedicó toda su vida a luchar en contra del poder esclavista y de dominación de Roma, quien siendo un justo fue llevado al cadalso en los tiempos del emperador Tiberio César y del gobernador Poncio Pilatos en la antigua Palestina. Jesucristo fue crucificado en el cerro de El Gólgota o de la Calavera, junto a dos ladrones, uno malo a su izquierda y otro bueno a su derecha. Allí estaba la comparación del bien y del mal representado en los dos ladrones, y en el Maestro de la rectitud estaba la semblanza de la justicia, que es la palabra mágica que a diario reclaman los pueblos en pro de que se les resuelvan sus problemas sociales, que no es otra cosa que la aparición de la guántica dentro de las ciencias sociales. Allí estaba crucificado en el sagrado madero la representación simbólica de los hombres y mujeres que a diario luchan por la igualdad y la justicia social, ya que en esos tiempos trataron de acabar con la conciencia liberadora del inmortal Jesús, cuyos ejecutores fueron los jerarcas y dueños de los poderes políticos y económicos de la época y que estuvieron representados por parte de Roma en Poncios Pilatos y a nombre del Sanedrín judío en las figuras de Caifás y Anás, quienes creyeron acabar con la vida y con la esperanza de los pueblos en sus afanes de luchar por su dignidad, soberanía y autodeterminación. El sagrado madero donde fue crucificado Cristo lo representa como el sujeto histórico que ante todas las dificultades venció a la muerte y su resurrección está representada en el renacer de sus ideas liberadoras en el devenir de los siglos venideros. Y es por ello que el INRI que aparece en la parte alta de su cruz, que no es más que el reflejo de lo que tenemos que defender en nuestras vidas y que se traduce en la lucha titánica por preservar los elementos que nos da la vida misma, como el agua, el aire, el fuego y tierra. Hoy por hoy, las naciones más poderosas de la Tierra niegan su preservación al negarse a firmar el Tratado de Kioto. Si alguno de esos elementos llegase a faltar, la vida sería imposible en este planeta. Allí Cristo venció a la muerte, no desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista humano, porque él hablaba sobre la necesidad de establecer su reino en la tierra. He allí el comienzo del culto cristiano en la festividad a la Santísima Cruz de Mayo o de Invención de la Cruz. La curia romana, al ver que el imperio estaba en dificultades y que los pueblos mediterráneos se alzaban constantemente en su contra, y el cristianismo se convertía en una ideología liberadora y esperanzadora a favor de las clases más golpeadas de aquel entonces, fue cuando la misma decidió secuestrar las sabias enseñanzas del Maestro Jesucristo o Maestro de la Escuela de los Misterios Esenios, habiendo sido su máximo exponente el emperador Constantino, sucesor del emperador Diocleciano en el año 313 de nuestra era cristiana. A través del Concilio de Nicea, fue cuando el Imperio Romano aceptó al cristianismo como su religión oficial, trasladándole todas sus formas organizativas y operativas, como la curia con todos sus organismos de dominación ideológica a nivel mundial y estableciendo el latín como su lengua oficial. Los sumos sacerdotes fueron los antiguos emperadores en ese pasado remoto y desde esos instantes primigenios del cristianismo pasaron a llamarse sumos pontífices. Tan igual como en los tiempos de los césares romanos, estructuras que aún se conserva para designar al Papa, desde aquellos lejanos días hasta el presente, dándose origen al catolicismo como forma de dominación ideológica que forjó a que el Imperio Romano no sucumbiera a comienzos de la era cristiana, sino que lo conllevó a mantenerse hasta nuestros días, bajo la malévola conducción del cardenal Joseph Ratzinger, quien por 32 años dirigió a la Sagrada Congregación de la Fe o Antiguo Santo Oficio de la Inquisición, ahora recién investido como el sumo y máximo pontífice Benedicto XVI, como dicen los pobladores de Ledo. Lara, una guará, una vez convertida Roma al cristianismo, bajo las piadosas mentiras del emperador Constantino, quien valiéndose de argucias y artimañas salió a combatir a Magencio y a los enemigos del Imperio Romano en la celebérrima batalla del Puente Melvio. Luego, tuvo que enfrentar las escaramuzas comandadas por Julián el Apóstata, que fue lo que permitió que acabara de una vez por todas con esos dioses tradicionales del urbe y orbe y que solapadamente aún mantienen los papas romanos en nuestros tiempos, cuando dominicalmente, desde los balcones del Vaticano en Roma, le dan a su feligresía la bendición Urbis et Orbis. En esa ocasión, el emperador Constantino creyó ver descender del cielo una cruz,
considerando que Cristo le brindaba protección en esos cruciales y difíciles momentos que significaron el ocaso del Imperio Romano de Occidente en el siglo V de la era cristiana, y su sobrevivencia en el oriente bizantino de Constantinopla, hasta su caída en manos de los turcos otomanos en 1453. Ante tan extraña gesta y llena de su más raro heroísmo, el emperador Constantino, atónito y algo desconcertado, y elevando su mirada hacia el cielo, pudo ver el símbolo sagrado de la Santísima Cruz, y a su vez oír una extraña voz que desde las alturas le señaló estas palabras: «In hoc signo vinces». La verdad es que ese era un extraño milagro creado solo en la mente del emperador Constantino, quien trató pontificalmente en emular al patriarca Moisés, libertador del pueblo hebreo en Egipto, en conformidad con lo que está escrito en el libro de Éxodo, cap 4 vers. 2-3-4. 2 grados, y Jehová dijo: «¿Qué es eso que tienes en tu mano?». Y él respondió: «Una vara». 3 grados, él le dijo: «Échala en tierra». Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. 4 grados, entonces dijo Jehová a Moisés: «Extiende tu mano y agárrala por la cola». Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Lo cierto del caso fue que el Imperio Romano en su decadencia sobrevivió cuando se inventó una religión salida de las mismas filas del cristianismo, como lo es y ha sido el catolicismo en toda su historia. De esa manera fue como dejaron a un lado las persecuciones en contra de los cristianos, definiéndose que la libertad de culto era solo para el catolicismo, lo cual se llevó a cabo a través del Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, y que no fue otra cosa que la legalización del paganismo romano, bajo la persecución católica al cristianismo mesiánico, dándole carácter universal a la Iglesia católica, apostólica y romana, a partir de ese histórico momento. Pocos años después, Santa Elena, quien era la madre del emperador Constantino, decide ir en búsqueda del Santo Sepulcro en Jerusalén, en donde se encontraba el sagrado madero en el cual fue crucificado el Maestro Jesús. Tan sagrado símbolo de vida y muerte fue encontrado casi intacto por Santa Elena, quien tomando en sus manos la cruz bendita donde fue colgado el Nazareno, la partió en varios pedazos, otorgándoselas en esa época a la mayor parte de los reyes católicos de Europa, para su debida reverencia y adoración en los tiempos por venir. Al fallecer la madre del emperador Constantino fue santificada como Santa Elena, por parte del sumo pontífice romano de ese tiempo. Esta tradición religiosa llegó a España, pocos siglos después, donde adquirió un alto contenido litúrgico y ritualístico, producto de los concilios realizados por los papas en el Estado Pontificio y Soberano de el Vaticano. El emperador Constantino y el Grande, para congraciarse con la feligresía católica romana en su mandato imperial, ordenó la construcción de la antigua Basílica de San Pedro el año 320 de nuestra era, dejando atrás las órdenes de construcción griega y romana dentro del arte de la época, para luego dar paso a la arquitectura cristiana en tan magnánimo templo católico de la cristiandad, donde podemos notar que su planta de cruz latina estuvo compuesta por una nave central, la cual estaba atravesada por un transepto y 4 naves laterales. Santa Elena. El culto a la Santísima Cruz llegó a España en el siglo VII, en donde se crearon sociedades alusivas a esas festividades, las cuales estuvieron inmersas en lo religioso y en lo pagano, las cuales fueron usadas como fuerzas de choques y de exterminios a las órdenes del Santo Oficio de la Inquisición. Los adelantados hispánicos y portugueses, en la búsqueda de nuevas rutas comerciales y la implementación de nuevas formas de dominación mercantilista, expandieron sus dominios y posesiones hacia estas tierras de América, llevando a las Islas Canarias esta festividad religiosa y pagana en el año 1453. El genocidio de nuestros pobladores originarios en tierra americana pasó por el aniquilamiento en el archipiélago canario de la civilización guanche a mediados del siglo XV. Y lo más curioso de todas esas cosas fue que esos hechos se produjeron en nombre de Dios, el Papa y el Rey de España. ¡Qué bendita trilogía católica vaticana! ¿Y quién fue ese bendito sumo pontífice que dictó la bula papal para cometer tales atropellos en contra de nuestros antepasados guanches y aborígenes americanos? Nada más y nada menos que el Papa Nicolás V, quien le dio play o luz verde a los portugueses para que hicieran lo que en ganas les viniera, desde Cabo Bojador hasta Guinea en África en 1455. En el caso indoamericano, los españoles crearon la figura de indios tributarios de la corona, quienes ejercían funciones de policías y servidumbre dentro de sus propias comunidades y poblados, y que con el transcurrir de los años pasaron a denominarse mayordomos de fábricas, caciques, mayordomos en las haciendas, capataces, comisarios, jueces de paz, etc. Esos oscuros y extraños personajes aún sobreviven en nuestros días, pero bajo otras figuras o denominaciones.
Los podemos encontrar en todos los planos de la política nacional o conciliando con nuestros enemigos históricos de clase, partiendo desde un portero en cualquier institución, una beata o beato en el interior de nuestras iglesias cristianas o sirviendo de serviles a cualquier manda más o corrupto en la vida nacional. El genocidio guanche acabó con sus formas organizativas a través de los menseis. La invasión a las Islas Canarias en esos tiempos fue la antesala del nuevo devenir que sufrieron los pueblos de nuestra América siempre rebelde. El contacto pacífico idealizado a través de la cruz quedaba a un lado, para dar paso al elemento militar a través de la espada, símbolo de muerte y opresión. El almirante Cristóbal Colón con sus bandas de forajidos y genocidas arribó a estas tierras allende del Océano Atlántico bajo el signo de la cruz a partir del año 1492. Tomando posesión en nombre de Dios y los reyes católicos de España, siendo este el comienzo del gran holocausto que se suscitó en este continente en esos aciagos años de nuestra historia continental, traduciéndose después en el paso del mercantilismo al capitalismo. El almirante Cristoforo Columbus alcanzó las costas venezolanas el 1 de agosto de 1498. Sucesivamente, esos invasores hispánicos fueron penetrando en nuestro territorio en búsqueda de sus riquezas, donde en nombre de Dios y la Santísima Cruz del altar propiciaron el genocidio de millones de indígenas, la cual se suscitó a través de una confrontación tan desigual e inverosímil y que malévolamente sus cronistas, escribanos y cantares de gestas llamaron guerra justa. ¿Qué de justas tienen las guerras de los españoles, ingleses o yanquis a través de la historia? Hoy suceden cosas parecidas en el ejercicio del arte de la guerra practicado por las fuerzas imperialistas escudadas dentro de la OTAN, como en sus crueles y desmedidos ataques al mundo árabe o persa islámico, y si se quiere a los demás miembros de la religión mahometana en sus diversas expresiones y manifestaciones alrededor del mundo, en aras de apropiarse de sus recursos energéticos y patrimonios culturales, como ha sucedido en la antigua Yugoslavia, Palestina, Líbano, Afganistán e Irak y que ahora pretenden hacer contra Libia, Siria y Yemen, y que en un futuro muy cercano podría ser en contra la República Islámica de Irán. Hay indicios que nos señalan que las festividades a la Santísima Cruz y Corpus Christi llegaron a Venezuela, por la ciudad de Santa Ana de Coro en tiempos del capitán Juan de Ampiés, habiendo sido el primer adelantado español, que llegó a las tierras de los indios caquetíos y en los dominios del gran Diao Manaure. Esta festividad llegó al pueblo de Tarmas con los conquistadores españoles en el siglo XVI, fusionándose con las actividades que los indígenas cristianizados por la fuerza a través de la teología de la esclavitud relacionaron con la Cruz del Sur en tiempos del obispo Fray Mauro de Tovar y Sotomayor, quien con los años se convirtió en obispo de Chiapas, México, donde anteriormente estuvo Fray Bartolomé de las Casas, bajo la cara amable del terror católico cristiano y quien en sus crónicas escritas hizo una relación sobre los crímenes de lesa humanidad que cometieron los conquistadores españoles a partir del siglo XVI en tierras de la América hispánica, bajo estas palabras. Comúnmente mataban a los señores y nobles de esta manera, que hacían unas parrillas de vara sobre horquetas y atañanlos en ellas y poníanles por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos, desesperados, se les salían las ánimas. Los reyes de España y su corte de jalas mecates decidieron acabar con el sistema esclavista de explotación indígena conocido como régimen de repartimientos y encomiendas, estableciendo otra forma de explotación humana y violadora del derecho de gente, que se conoció a través de la historia con el nombre de régimen de haciendas. Esta nueva forma de explotación esclavista fue sustraída desde el corazón mismo del África milenaria, de donde trajeron grandes contingentes de seres humanos que luego fueron salvajemente esclavizados en los diferentes centros de explotación y plantaciones agrícolas y pecuarias a lo largo y ancho de la costa norte central del territorio venezolano. Aquellos hombres y mujeres de la raza de ébano trajeron sus deidades y dioses ancestrales, habiéndoseles impuesto la religión dominante, donde en ese proceso cultural dieron aportes que hoy hacen posible que la festividad a la Santísima Cruz de Mayo sea un elemento de liberación y no de sumisión y esclavitud. Con la fusión de las tres culturas que arribaron a estas tierras fue cuando se dio origen a las festividades tradicionales que hoy practicamos y tratamos de preservar en esta vital región centro-norte costera al oeste del Edo. Vargas. En la tradición religiosa tarmeña hay registro de que el padre Pedro Pablo Romero, quien fue cura propio del pueblo de Tarmas, le dio comienzo a las festividades en honor a la Santísima Cruz de Mayo en el año 1796. Inclusive, en ese mismo año se le creó su respectivo pendón. Los investigadores del equipo local de investigación histórica Carapaica en sus visitas a los diferentes hacedores de cultura del pueblo de Tarmas, obtuvieron los siguientes saberes que a continuación damos a conocer. El 10 de mayo del año en curso, la investigadora Auristela Kienzler Bello fue a la casa parroquial del pueblo de Tarmas y conversó con el padre interino de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria,
presbítero Alejandro Carrasquero, quien amenamente recibió a la investigadora antes mencionada, poniéndosele a sus gratas órdenes. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana celebra la festividad al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Padre Alejandro? Esta es una fecha de Adviento, ya que esa actividad religiosa se anuncia en el primer domingo del tiempo de Pentecostés. A veces se hace con fechas movibles y que siempre corresponde al jueves que sigue a la festividad de la Santísima Trinidad. Esas festividades se comenzaron a realizar gracias a una visión que tuvo la religiosa Sor Juliana de Cornellón, quien le manifestó al obispo de Lieja en Francia la necesidad de celebrar una fiesta en honor al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. ¿Cuál fue el Papa romano que le dio carácter universal a la celebración de dicha festividad, Padre Alejandro? Puedo decirte a ciencia cierta que fue el Papa Urbano IV en el año 1.264. Pero, quien le dio validez fue el Papa Clemente V en el año 1.311 de nuestra era. Los miembros del Eli de Tarmas, José David Márquez, Yailet Andreina Morales Kienzler, María Díaz Rangel y Roenglis Castillo le hicieron la siguiente entrevista al afrotarmeño Nicanor León Mayora en la Casa del Tambo, conocida antiguamente como la Casa de Guanábano de Matías, el 13 del mes de mayo del año en curso. ¿Cuándo fue fundada la Sociedad de la Santísima Cruz en el pueblo de Tarmas, señor Nicanor? Caramba, desde que yo sepa y sin que mi memoria no me traicione, debo decir que todas las haciendas que habían a los alrededores del pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria de Tarmas, tanto en sus cercanías como en sus lejanías, tenían sus respectivos santos patrones. Y esa es la mismísima verdad. Lo que yo sí creo es que esta tradición cultural, como las demás que se practican en el pueblo ancestral de Tarmas, tienen parte de sus orígenes en la antigua Hacienda La Florida. ¿Por qué digo esto? Anja A. Resulta que la Hacienda La Florida está ubicada entre las montañas de Santa Rosa del Guire, Cuparal y Curumba por un lado. Por otro lado está Uricao y Chichiriviche de la costa, y así sucesivamente. Eso más bien pareció un cumbé, quilombo o una cimarronera, ya que esos afrodescendientes no estaban en las orillas de las costas, sino ubicados en las montañas. Lo extraño de todo esto fue que cuando eso se convirtió en una hacienda productiva, y sus pobladores a través de la Iglesia Católica tomaron como su santo patrón a la mismísima Santísima Cruz del altar. Yo recuerdo cuando niño, ya que soy nativo de la Pericosa en tierras de esa hacienda, que las fiestas allá no pelaban el día 3 de mayo de cada año. ¿A dónde iban los curas desde el pueblo de Carayaca a dar las misas en ese día? Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.